Padre Celestial, gracias, amado Señor. Gracias por tu sacrificio, Padre. Gracias por haber un día puesto tus ojos en nosotros, por habernos sacado, Señor, de donde estábamos. Padre, porque tú nos amas tanto que no querías dejarnos como estábamos. Gracias por trabajar día a día con nosotros. Gracias por limpiar nuestro corazón. Gracias por sacarnos de la perdición, Señor. Gracias por sacarnos de la ceguera, Padre. Gracias, Señor, por revelarte cada día y hacernos, Padre mío, útiles a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nuestra vida vale por ti, Señor. Vale el precio que tú pagaste por nosotros, Señor. Gracias, Padre, Padre bueno. Gracias, Señor. Te amamos, Padre Celestial. Señor, háblanos ahora. Háblanos en esta noche, Padre. Señor, hemos venido a escucharte. Padre, ¿qué quieres que entendamos hoy, Señor? Padre, ¿qué quieres decirnos hoy? Que esa palabra que hoy se diga, Señor, quede almacenada en nuestro corazón. Y que cuando salgamos de aquí, Padre, el enemigo no pueda robárnosla, Señor. Que quede allí, que germine, Padre. Que germine en nuestra vida para que podamos hacer algo con ella, Señor. Porque por algo nos has traído hoy, Señor. Por algo tú querías que estuviéramos aquí presentes, Padre. Evitaste cosas que nos estorbaban para no llegar. Porque algo quieres enseñarnos, Padre. Que esa semilla germine, Padre Celestial, y se multiplique al 100 por 1, Señor, para que bendiga a otros también, Padre. Gracias, amado Dios. Señor, te pido que ates al devorador, Señor. Padre mío, si el devorador quiere poner duda, confusión, Padre mío, sueño, cansancio, Padre, en cualquier forma que el enemigo quiera venir a estorbar, átalo, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús lo declaramos, amado Dios. Te damos gracias y te damos gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, hermanos. Gracias a los hermanos de la alabanza. Damos gracias a Dios que estamos aquí, listos para escuchar palabra del Señor, a ver qué el Señor nos trae en esta noche, qué enseñanza nos quiere dar a través de esta palabra, de este libro que estamos estudiando. Para los que no estuvieron aquí la semana pasada o no han visto el programa de estas enseñanzas, la semana pasada estaba hablando nuestra hermana acerca de Éxodo en el capítulo 7. Nos hablaba de la primera plaga, que era la plaga de sangre, y nos explicaba las razones de las plagas, y nos decía que una de ellas era para ver el poder de Dios. Y de verdad que sí lo vieron y lo vemos, porque no solamente para ellos lo vieron, nosotros nos da enseñanza el Señor, nos hace ver su poder cuando leemos la palabra y cobra vida, porque nos hace sentir, nos lleva hasta ese lugar, nos hace ver cómo Dios es de poderoso, nos hace entender al Dios que nosotros servimos. Nos hace ver que no servimos a un Dios de palo, a un Dios colgado en una pared o a un Dios hecho por nosotros mismos. Bendito Dios por su palabra que nos la trae, la tenemos y que continúe, ¿verdad? Por generaciones, que pueda seguir llegando esta palabra, porque no sabemos hasta cuánto tiempo, hasta cuándo esta palabra se podrá leer, porque un día a lo mejor no se pueda, y en algunos lugares no se puede. Damos gracias a Dios porque aquí en este país todavía tenemos libertad para hacerlo.
libertad para leerla. Veía que en Texas ya se va a incluir no solamente los 10 mandamientos, pero también parte de la Biblia en las enseñanzas que se le den en las escuelas. Bendito Dios por eso, damos gracias a Dios, porque pues hay personas valientes que se levantan y que luchan y protestan y ganan la batalla con la ayuda de Dios. También nos enseñaba que las plagas fueron hechas por Dios para desafiar la idolatría egipcia, y de eso vamos a estar hablando un poquito más. También para traer juicio sobre la desobediencia de Faraón. Y también para abrirle los ojos al pueblo de Israel. Porque recuerdan que el pueblo de Israel había pasado ya acostumbrados a los ídolos y dioses de ahí donde estaban, de Egipto. Entonces ellos tenían que conocer al Dios de sus padres. ¿Y cómo lo iban a conocer? Pues de esa manera, el Señor mostrando su poder. Él quería manifestarse a ellos. Entonces ellos tenían que ver también y conocer a ese Dios. Nos decía también que el río Nilo era una deidad, porque según ellos daba vida. Y pues esa es la primera plaga, ¿verdad? Que ataca a ese río. El faraón también dice que no aceptó las advertencias que Dios le dio. Eso veíamos la semana pasada. Y en esta segunda plaga, la segunda plaga es la plaga de las ranas. Y vamos a comenzar en el capítulo 8, en el versículo 1. Y que Dios nos ayude a desarrollar ese tema, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios está dándole aquí otra advertencia a Faraón. ¿Se imagina si no le bastó ver convertida el agua total en toda la región en sangre? Y aún así, su orgullo no lo dejaba. Y el Señor le da otra advertencia y él reta a Dios porque pues no se rinde. Entonces quiere decir que lo estaba retando. En pocas palabras, muéstramelo. El Señor le dice: yo te castigaré con ranas si no los quieres dejar ir, dice. El faraón estaba mostrando ese carácter de orgullo. Muchas veces el Señor a nosotros nos hace advertencias en la vida. A veces llegan personas y nos hace advertencias el Señor a través de ellas. Y muchas veces nuestro corazón no está disponible para Dios. No quiere escuchar el consejo de Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor a nosotros nos hablaron de Dios? Y fue hasta que llegamos con algún dolor, con alguna necesidad seria, que entonces abrimos nuestro corazón a Dios. Hay un versículo que los iba a hablar hasta más adelante, pero quiero que vayamos ahorita, y se encuentra en Salmos, en el capítulo 32. En el versículo 9, y dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vea el consejo que Dios nos da, porque este consejo es, toda la palabra de Dios es para el que la tome. Yo la tomo. El Señor dice: no seas terco, no seas necio, en pocas palabras. No seas como estos animales que a la fuerza tienen que llegar, con dolor tienen que llegar para poder hacer caso, para poder entender. El otro día iba yo manejando y vi a una muchacha que iba, porque ahí donde yo vivo pueden andar en caballo, y iba en su caballo ella paseando.
Y antes de llegar al semáforo, ya ella iba preparando el caballo. Cuando llegó al semáforo, vi cómo ella llevaba sus espuelas en sus botas y cómo con la espuela le pegó, le metió en las costillas al caballo para que se detuviera, y ahí se detuvo el caballo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando con ese versículo que acabamos de leer. No seamos así. El Señor nos ama y quiere bendecir nuestra vida, pero a veces somos nosotros los necios, los tercos, que tenemos que venir únicamente cuando ya el Señor nos ha mostrado su poder, cuando nos ha hecho ver que quien manda es Él, no nosotros. Cuando nos ha hecho ver que nosotros lo necesitamos a Él para vivir, para sobrevivir. Lamentablemente así pasa, y lamentablemente hay personas que todavía aún así no quieren entender. Les hablamos y no quieren ver, no quieren abrir sus ojos. Pero nosotros que estamos recibiendo palabra, seamos entendidos, porque por algo el Señor nos lo dice. Y si no es para nosotros, es para alguien que a lo mejor esté viendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor iba a castigar con ranas? ¿Por qué con ranas? Vamos a ver el primer video, hermana, por favor. Dice que en el antiguo Egipto, la diosa Eket fue una de las primeras deidades, diosa con cabeza de rana. Era un símbolo de la fertilidad, abundancia, así como la concepción y el nacimiento. Se decía que estaba presente durante el nacimiento de los reyes de Egipto. La rana surge del agua, elemento primordial de donde nace la vida. También se le representaba con cuerpo y cabeza de rana, o una mujer con una rana sobre su cabeza. Símbolo de la fertilidad, prosperidad y abundancia. Imagínense todo lo que ella representaba. Símbolo de la concepción y el nacimiento. Diosa de las embarazadas.
llamada la que hace respirar, pues daba el soplo de vida al recién nacido. Ayudante de los difuntos en su renacimiento. Imagínense, hasta todavía después de muerto, ella ayudaba a los difuntos. Imaginémonos la importancia que esta diosa tenía para ellos. Dice que esta era la que daba vida. Uno era el alfarero y la otra daba la vida. Imagínense, para nosotros a lo mejor pueda ser gracioso que estas personas llegaran a pensar así, pero la idolatría es tremenda y vamos a hablar de ella en un momentito. Voy a leer otro versículo antes de continuar con eso. En el versículo 8, en el capítulo 3 dice: y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir la rana sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Esto es tremendo, pero vamos a verlo para que dimensionemos un poquito más acerca de qué es lo que ellos estaban viviendo. Hermanas, si podemos poner el otro video, por favor. Ya se ordenó la limpieza, soberano, pero continúan apareciendo más y más ranas. No me importa. Quiero una explicación para esta invasión. Que limpien el palacio y me liberen de estos animales. Todo indica que son... Creo que agarramos el concepto, ¿verdad? De qué tan molesto era al tener ese montón de ranas allí. Pero vea lo que dice el versículo que acabamos de leer. Dice que las ranas entrarán en tu casa, le dice, en las cámaras donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, subirán sobre ti. En pocas palabras, te invadirán por completo. Estos animales, para ellos no podían matarlos, no podían sacarlos, porque recuerden que para ellos eran sus dioses. Ellos las adoraban. No podían sacarlas ni hacerles daño. No podían hacer nada de eso, aunque fueran impuras. Y en lo que el Señor me hablaba de cómo esto, porque yo le decía: Señor, ¿por qué estamos estudiando estas plagas? ¿Qué tenemos que ver en todo eso, Señor? ¿Cuál es el mensaje de todo eso? Una es ver qué tan obstinado una persona puede ser, ¿verdad? Hablando de Faraón, pero también hablando de la idolatría. Cómo la idolatría puede llegar a tomar control de nuestra vida, de nuestra casa, completamente. Si estamos hablando literalmente de imágenes, de verdad, las personas lo teníamos, o algunas lo tienen, espero que los que estamos aquí no, en toda su casa, y toman control, que no las pueden sacar porque sienten que lo que ellos sentían, que si las tiran, que si rompen una foto, una imagen, algo les va a ocurrir. Cuando el Señor dice que no son nada, que son mano de hombre, que no son nada. Pero lo que sí dice su palabra también es que
ellos nos engañan. ¿Y por qué nos engañan? Porque detrás de cada ídolo dice que hay un demonio. Por eso nos engañan. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 19, dice, y lo quiero leer porque este programa o esta enseñanza, perdone que le digo programa, pero como así estoy acostumbrada yo a grabar programa, que digo programa, a esta enseñanza, a lo mejor la miren personas que todavía estén pensando en que la idolatría es algo bueno, porque nos confunden tanto que creemos que estamos agradando a Dios, que con lo que estamos haciendo algo para Él. A ese nivel llegan a cegarnos. Veía un video en donde, y esto era en mi país, en donde las personas iban hoy para la Semana Santa, como es tradición, cargando las imágenes, y iban descalzos, y decía ahí que ya iban a punto del desmayo, deshidratados, a punto del desmayo. ¿Por qué descalzos? Porque obviamente lo hacen como un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio para Dios. Y a tal punto que ya iban casi a desmayarse. Pero según ellos, estaban agradando a Dios. Pero la Biblia nos dice lo contrario, y es lo que vamos a leer. Gracias a Dios por su palabra. Que tenemos con qué respaldarnos, que no solo es que uno abra la boca y diga, sino que tenemos con qué respaldar lo que estamos diciendo. Que cuando el Señor nos abrió los ojos a nosotros, a los que salimos de eso, lo respaldó con su palabra, porque así fue que a mí me abrió los ojos, leyéndola. Porque estoy segura que mucha gente me lo dijo, pero yo no lo quería creer hasta que lo leí, y entonces el Señor abrió mis ojos. Hay un versículo que habla aquí donde va Pablo y Silas, y donde dice de que, hermana, ya no hay nada más. Gracias, hermano. Donde va Pablo y Silas, y donde dice que el Señor le abre el corazón a la mujer que está allí, donde ellos van pasando y escucha la palabra de Él. Así es, Él hizo con nosotros. Abrió nuestro corazón, abrió nuestros oídos a eso que nos estaban diciendo. También veía otro video en donde un burrito, no sé si algunos lo habrán visto, pero se me hizo curioso, donde un burrito le estaban montando una imagen, y una imagen grande, y el burrito relinchó, pataleó, hizo de todo, pero no se dejó montar la imagen. Yo dije, wow, no se dejó. Como que sí sabía, ¿verdad? Pero como dice la palabra, que todo lo que respira alabe al Señor, pues el burrito respira, pues a quien sirve es a Dios, ¿verdad? No se dejó, pero de veras. Entonces lo que yo les digo es que nosotros la idolatría nos engaña tanto, el enemigo a través de ella nos engaña tanto, que creemos que a Dios es al que estamos sirviendo, que Él se agrada con lo que estamos haciendo. Dice Primera de Corintios en capítulo 10, en el verso 19, dice, yo lo traigo en la Nueva Traducción Viviente porque se me hizo una manera más fácil de entenderlo, y dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia, o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Entonces, sacrificios que se hacen con las imágenes, para las imágenes, no son para Dios a quien se le está ofreciendo. Aquí lo dice clarito. Y no quiero, dice, que ustedes tengan parte con los demonios. O sea que cuando estamos nosotros idolatrando esas imágenes, estamos teniendo parte con los demonios, no con Dios. Y nosotros se supone que es a Dios al que creemos que estamos sirviendo. Imagínense hasta dónde llega la ceguera que el enemigo nos pone. Así estaban invadidos ellos. Lo que el Señor trata de mostrarnos con esa plaga, la invasión profunda a la que llega
la idolatría. Estos estaban ciegos, que a pesar de que estaban viendo, las tenían encima y no se las podían quitar. ¿Por qué? Porque para ellos no podían hacer nada contra ellas. Y dice ese mismo versículo: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Este es un versículo fuerte, pero es la verdad. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Entonces, en estos versículos vemos cómo la idolatría puede llegar a invadir nuestra mente y, lo más tremendo, nuestro corazón, y robarnos la oportunidad de vivir en la verdad, robarnos la oportunidad de vivir con Cristo, robarnos la salvación, hermanos. Y usted dirá: Ana, pues yo no sirvo a ninguna imagen, yo no tengo imágenes en la casa. Pero no solamente la idolatría se manifiesta de esa forma. La idolatría se manifiesta en alcohol, en pornografía, en forma de personas. Yo conozco una persona que no tiene tiempo para venir a la iglesia porque todo su tiempo es dedicado a su hijo, completamente. Después del trabajo es su hijo. Y dice uno: qué buen padre o madre, ¿verdad? Porque no quiero especificar. Sí lo es, pero también necesita darle lo más importante, que son los principios, que es conocer a Dios, y no se lo da, porque después de eso la actividad que tiene, ya iba a decir, la actividad que tiene su hijo que hacer, y esa es su vida, llevarlo a esa actividad y andar allí. No hay tiempo para Dios. O alguna otra persona, como conozco algunas, que su prioridad es el dinero, es hacer dinero, es ser successful, ¿verdad? Vivir bien. Y eso debe de ser algo que el Señor nos está trabajando, tal vez en algunos, hacernos entender que el ser, ¿qué sería? Próspero, successful, próspero, exitoso, gracias. Que ser exitoso, y le digo que está trabajando con nosotros, incluyéndome a mí, ¿verdad? Que el ser exitoso no necesariamente es traer el carro más caro, que nos gusta estar bien económicamente, sino el cumplir el plan que Él tiene para nosotros aquí en la tierra. Pero ese es algo que tiene que cambiar en nuestra cabeza Él, porque hemos vivido años pensando que el ser exitoso es vivir bien financieramente, y eso solamente Dios nos puede hacer cambiarnos en nuestra mente, y si así Él lo quiere, pues Él nos lo va a ir cambiando, ¿verdad? Pero no hay nada malo con vivir bien. El Señor en su palabra no dice que tenemos que vivir pobremente, y yo lo he dicho desde este altar también. No quiere decir que nosotros vamos a vivir en miseria, tampoco. Para eso Él nos hace que trabajemos, ¿verdad? Pero el asunto es cuando ya no hay tiempo para Dios, ya sea por el trabajo, ya sea por los hijos, ya sea por algún deporte, algo que a nosotros nos agrade. Como les decía, la pornografía. Veía a una muchacha que decía, la pornografía era su ídolo, tan penetrado en su vida, que iba a la iglesia, iba a la iglesia, y era una mujer. No crea que solo el enemigo ataca a los hombres, también a nosotros puede atacar en diferentes formas. Iba a la iglesia y dice que en el baño de la iglesia se iba a ver pornografía. Era tanta su necesidad que en el baño de la iglesia, hasta que un día fue liberada. Entonces, eso puede ser un ídolo. Invade tanto el alma, el cuerpo, la mente, el corazón, que no da cabida para Dios. Y Dios dice que no puede servir uno a los dos, no puede servirse a ambos. Entonces, el Señor tiene que liberar de cualquier idolatría, en cualquier forma que sea.
En el versículo, leímos hasta el versículo 7. En el versículo 7 decía que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos y lo único que hicieron fue hacer venir más ranas, empeorar el asunto. Eso es lo único que hicieron. Detrás de esos poderes, de esas cosas, está el enemigo, está el demonio. Veamos lo que dice Hechos en el capítulo 16, el verso 16. Dice: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, este es Pablo, iban Pablo y Silas. Íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Ven? Tenía un espíritu de adivinación. Entonces, a lo mejor ese era el espíritu que estos hombres hechiceros tenían. No sabemos, pero detrás de estas cosas está el demonio también. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo nos ciega. El demonio puede cegar a nivel que, aunque nos hablen, nos digan, no podemos mirar, no podemos entender. Y tenemos que de verdad orar por aquellas personas que nosotros conocemos que están así. Porque de verdad hay muchos en esa misma manera, con diferentes tipos de dioses, con diferentes ataduras. Y como les decía, vimos cómo lo único que hicieron esos hechiceros fue traer más aflicción, más ranas, empeorar más el problema. Satanás no te va a ayudar. Satanás lo único que va a hacer es confundirte y traer a peor el problema, la situación. Dice que los hechiceros no pudieron invocar mosquitos. Esto lo vamos a ver más adelante en Éxodo, en el versículo 16 al 19, en el capítulo 8. No pudieron oscurecer el cielo. Esto va a ser en Éxodo, en el capítulo 10. Hacer granizo, en Éxodo, en el capítulo 9. Ni duplicar ninguna de las otras plagas. El poder de Dios es lo suficientemente grande como para derrotar con facilidad tanto las artimañas del hombre como el poder de Satanás. Bendito Dios que estamos del lado del Todopoderoso. Que Él nos abrió los ojos y ya no estamos del lado del enemigo, sino del lado del Todopoderoso, de Dios que es bueno y que siempre quiere lo mejor para nosotros. En el versículo 19, siempre de Éxodo, más adelante nos damos cuenta o nos daremos cuenta cómo estos hechiceros reconocen, imagínense, llegan a reconocer que era efectivamente el dedo de Dios el que estaba haciendo las cosas. Porque ellos lo sabían, ellos no podían contra Dios, ellos no podían igualar lo que Dios estaba haciendo. El poder de Dios jamás se podrá igualar. Por más que trate de Satanás, jamás podrá igualar al poder de Dios. Tratará de imitarlo, tratará de engañarnos, pero nunca va a poder igualar el poder de Dios. En el versículo 8 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aquí se oye bien condescendiente Faraón, ¿verdad? Pero la verdad no era así. Aquí le está diciendo: ok, está bien, dile a Jehová que quite, orad a Jehová para que quite estas ranas de mi pueblo. Y dice: y entonces dejaré oír a tu pueblo para que ofrezcan sacrificio. ¿Por qué Faraón no le pidió a los hechiceros que ellos quitaran esa plaga? Porque él, a pesar de su dureza, estaba viendo que no podían, que el poder que ellos tenían no era
no era suficiente contra el poder de Dios. Por eso ya estaba reconociendo, vea, dice, él mismo sabía que no podía, que estaba presenciando el poder de Dios y que tenían que orarle. Él mismo reconoció a Jehová tenían que ir a darle sacrificio. A veces buscamos la solución en los lugares equivocados, hasta que el Señor nos hace entender que la solución no está en los hechiceros, no está en muchas cosas que a lo mejor podamos buscar la solución, sino la solución está en Dios. Hay un testimonio que yo no sé si ustedes lo han escuchado, de una hermana que vino un tiempo aquí a la iglesia y decía ella de que ella desde niña buscaba a Dios. Ella no sabía dónde encontrarlo. Ella sabía que había alguien, decía, pero no sabía exactamente de Dios. No le habían enseñado en su casa. Y lo comenzó a buscar, dice, en libros, lo comenzó a buscar en ir a Scientology, ir a lugares donde no estaba Dios. Dice que inclusive lo buscó en el poder dominar su mente, que aprendió hasta caminar en fuego, porque ella sentía que había algo que ella necesitaba, ella sabía que había algo, pero ella lo andaba buscando en lugares equivocados. Lo buscó en hombres, dice, lo buscó en el alcohol. Sé que controló su mente a tal punto que caminaba sobre fuego, sobre vidrios, hasta que un día se topó con el verdadero Dios. Y ahí entonces ella entendió que lo que su vida necesitaba y andaba buscando era a Él. A Él, eso era lo que ella necesitaba. Éxodo, el versículo 9 dice: y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Imagínense la respuesta de Faraón: mañana. Cuando nosotros estamos con la opresión, con la enfermedad, con las malas noticias, con la corte que la tenemos encima, queremos la solución ya, queremos buscar de Dios ya. Pero tanta era la dureza en el corazón de este hombre que estaba dispuesto a vivir otro día más en sufrimiento. ¿Se imagina la molestia? Vimos allí la molestia de vivir con todas esas ranas encima. Habrían, los gabinetes, o ya me imagino que habían, salían ranas. Iban al servicio, salían ranas de allí. Se iban a acostar, habían ranas. De todas partes salían ranas. ¿Se imaginan la molestia? Y él, sabiendo que Dios tenía la respuesta, tenía la solución a su problema, decía: mañana. ¿Cuántas personas todavía están en eso? Apegadas al mañana. Déjame vivir estos días porque todavía estoy joven y todavía estoy lleno de vida y necesito disfrutar, ir a las fiestas. Mañana me voy a tu iglesia. ¿Cuántos hemos invitado y prefieren ir a un cumpleaños o una fiesta y no quieren venir aquí porque dicen: hay tiempo, mañana? ¿A cuántos? Y solamente Dios sabe cuánto tiempo hay. Imagínense estar en esa condición, el corazón estar en esa condición tan dura, y nosotros decimos: ya perecer a Faraón. Pero ¿cuántos nosotros hemos visto personas así, en esa condición tan dura, que no quieran venir a Dios? Les hablamos y no quieren aceptar, no quieren reconocer que lo que necesitan es a Él. Tienen la respuesta en sus manos y no quieren venir.
Faraón representa la lucha entre el bien y el mal. Faraón representa a Satanás, Satanás detrás de él, Satanás detrás de él que oscurece nuestra mente. Hay dolores que podrían evitarse si tan solo nosotros decidimos buscar a Dios. Hay dolores que pueden evitarse, que tienen solución antes de dejarlo para mañana. Hay vidas que se hubieran podido salvar si no se hubiera dejado para mañana. Veía un testimonio de una vida que se pudo salvar si hubiera escuchado, si no lo hubiera dejado para después. Había un joven que vivía con sus padres. Estos eran pastores, o él había crecido en el evangelio, y pues sus padres siempre le hablaban del Señor, lo trataban de llevar y encaminarlo, pero él siempre, no, mis amigos me llaman, yo quiero ir allá donde están mis amigos, no aquí, esto no es para mí. Ay, mañana cuando ya esté mayor, pero ahorita déjame vivir mi vida. Y así se fue perdiendo, así se fue alejando, poco a poco se fue alejando. Dice que ellos tanto le insistían y oraban, y un día en la casa, él ya había intentado matarse varias veces, y ese día estaba él, su padre y su madre estaban en la cocina, y llegó él, estaba endrogado y todo, y creo que lo que hizo era que quiso matarse. El padre trató de evitarlo y terminó el muchacho matándolo a él. Cuando llegó la madre ya lo había matado. Lo metieron preso, el muchacho todavía está preso, todavía está allí, pero ahí en la cárcel él pudo reconocer y darse cuenta de lo que había sucedido, de lo que había hecho. Y su madre dice que pudo encontrar el perdón. Ella no lo culpa, ella está agradecida con Dios de que él está salvo. Pero imagínense, tuvo que perder la vida esta persona para que él pudiera venir a Cristo. Pudo haberse evitado esto, pero cuando el enemigo endurece nuestro corazón, por más que digan, como decía la hermana Claudia, no nos pueden hacer entender. A veces el Señor sabe cómo obra, ¿verdad? Este señor que se fue con Cristo, ¿verdad? Él lo conocía a él, pero este muchacho no. Entonces dio la vida a él para que este muchacho pudiera reconocer y encontrar. Así fue la única manera que él pudo entrar en razón. Y no es el único testimonio que yo conozco de situaciones de ese tipo, en donde no tuvieron que haber llegado a la fuerza ni haber sucedido cosas para poder salvar una vida. Pero Dios a veces tiene que valerse de cualquier cosa para salvarnos. Creo que les he contado el testimonio de un señor de igual manera con su esposa, que ella era cristiana, él no, y por más que ella le hablaba de Cristo, él no, decía que Dios no existía y no existía, hasta que su niño enfermó, lo llevaron al hospital, y en el hospital el Señor le permitió ver una visión y pudo ver a su niño en el cielo. El niño no se recuperó, el niño falleció. Pero esa oportunidad que Dios le dio de haber podido ver al niño en el cielo contento con Jesús, le dio la oportunidad a él de salvarse y de entender que sí, el niño murió, pero el niño estaba con Dios, pero ahora él era salvo. Y Dios se valió de eso. Entonces, como les digo, lo que el Señor nos quiere hacer entender es que Faraón está reflejando la dureza que puede haber en el corazón de los seres humanos, de la ceguera que el enemigo nos puede poner. Pero con él, cuando nosotros le aceptamos, cuando sabemos a quién podemos buscar,
¿Cuántas veces el Señor aquí nos habla y nos habla de lo mismo? Búsquenme en su casa, no solo aquí, en su casa. Porque el Señor está con esa insistencia, porque sabe que esa es la única manera en que nosotros podemos estar fuertes para cualquier tentación que podamos tener. No se crea de que usted con su fuerza puede resistir a las tentaciones que el diablo nos pone. No somos así, hermanos. Necesitamos a Dios para poder estar fuertes y que el enemigo no nos doblegue. Si hubiera Faraón tenido un corazón de aceptación a Dios, no hubiera habido necesidad de tanto dolor en el cuerpo, porque tuvieron plagas de úlceras. No hubiera tenido necesidad de incomodidad de pasar con esas ranas o los piojos. ¿Se imaginan los piojos encima de uno? O no hubiera tenido necesidad de pasar por hambre, porque también hubo plaga de ganado y de langostas que se comieron la cosecha. O de miedo, porque también hubo la plaga de la muerte, de tinieblas, perdón, o la misma muerte. Si en el corazón de Faraón hubiera habido aceptación, no hubiera habido necesidad de eso. No tenemos necesidad de pasar más sufrimiento. Si estamos con Dios, no tenemos que pasar ese tipo de sufrimiento, el sufrimiento que nosotros nos buscamos. Ahora, que sean pruebas que el Señor nos ponga para edificar nuestra vida, eso es otro asunto. Pero cosas como estas que nosotros nos buscamos. Como les digo, Faraón representa la lucha entre el bien y el mal, las ataduras que no dejan que vayamos con libertad a Dios, la resistencia que hay, esa resistencia que lo llevó al pueblo a vivir esas plagas, esa rebelión y el orgullo que había en el corazón de Faraón. No solo lo impactó a él, pero impactó a muchos, a toda la región de Egipto, a todo el pueblo de Egipto. Su rebeldía, su dureza de corazón, su orgullo, impactó a muchos. ¿Qué ocurre cuando un hogar se rompe? Por dar un ejemplo, no impacta únicamente a la pareja, impacta también a los hijos, y a veces hasta más, porque dependiendo de qué tanto les impacte, puede llegar hasta los nietos o más. Entonces, impacta, hermanos. El versículo 11 dice: y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Una vez más, Faraón y su orgullo decidieron no aceptar lo que Dios estaba diciendo. No quería ver ese descanso, Faraón, y la terquedad que había en él, en su corazón. A veces nosotros, como Faraón ahí, se había aceptado porque dijo, me va a solucionar el problema Dios. Y a veces así pasa. A veces venimos a Dios momentáneamente porque Él va a solucionarnos los problemas momentáneamente. Pero no es que tengamos un corazón abierto a Él, no es que el corazón esté con agradecimiento y aceptación, sino es momentáneo para que Él nos resuelva el problema, para que nos saque de la enfermedad en la que estamos, del problema financiero en el que estamos. Y luego que ya Él resuelve el problema, volvemos a las mismas. Había una familia, yo creo que ya se los he comentado, que pedían a Dios trabajo y le pedían una troca. El Señor le dio trabajo y le dio su vehículo nuevo. Pero cuando la tuvieron, ya no querían ir a la iglesia porque no la querían ensuciar, menos cuando llovía. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Sí, y es verdad, parece broma, pero es cierto.
Eso decíamos ahora con mi esposo, no, porque hoy no llegaron a lavar los carros. No hay que ir porque los carros están limpios. Pero se imaginan, es verdad, esas personas dejaron de, cuando llovía no iban porque decían que no querían que sus carros se ensuciaran. Entonces, quiere decir que cuando uno busca de esa forma a Dios, es solamente por una solución momentánea. Dios no es un Aladín que frota ¿cómo se llama? La cosita del Aladín. La lámpara. Y que sale y resuelve el problema y ya estuvo. Dios no es eso. Dios siente. Dios siente y resiente cuando nosotros no le correspondemos a Él. Así que, hermanos, lo que el Señor nos ha querido hacer entender en este capítulo 8 es que abramos nuestros ojos y que veamos y analicemos si hay algún Dios antes que Él en nuestra vida. Hay muchas maneras de que un Dios puede presentarse en nuestra vida. Además, también el Señor quiere que hoy es el día. Hoy es el día para buscarlo, no mañana. Mañana no lo sabemos. Hoy es el día para que nuestro corazón se entregue a Él. Para que decidamos apartarnos de todo aquello que a Él no le agrada. Y que busquemos su presencia no por lo que Él nos pueda dar, sino porque le estamos agradecidos y porque le amamos. Que eso haya en nuestro corazón, agradecimiento, que haya amor para Él. Y si nuestro agradecimiento no es suficiente, pues que el Señor nos ayude para que cada día Él nos haga conscientes de que sin Él somos nada. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos tienes paciencia, Señor. A veces, Padre mío, nuestra terquedad nos desvía. Te pedimos perdón, amado Dios, si aún estamos fallándote en algo, si aún no estamos conscientes de algo que a ti no te agrade, Señor, y que nosotros estemos ahí de necios queriendo seguir en eso. Padre, ayúdanos, danos esa templanza, Padre Celestial, para que podamos renunciar a eso que a ti no te agrade, acercarnos a ti cada día más, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Solos no podemos, amado Dios. Quita todo endurecimiento de nuestro corazón, Señor. Quita toda falta de perdón, Padre. Quita toda dureza que hay allí, Señor. Ayúdanos, Padre, a verte a ti en todo, Señor. En todo lo que tenemos y en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, Padre. Porque sin ti somos nada, Señor. Sin ti no podemos, Padre. A estar agradecidos, Señor. Ayúdame, Señor. Y ayuda a cada uno de mis hermanos a ser agradecidos, Padre. Ayúdame, te pido, a ser agradecida, Padre Celestial. Señor, gracias te damos por esta palabra que hoy nos has traído, Padre. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te pido por aquellos que están viendo, Señor, esta enseñanza a través de las cámaras. Padre Celestial, si tú les has hablado, Señor, acerca de la idolatría, Padre. Si tú les estás haciendo, queriendo que ellos vean, Padre, que han puesto a otros dioses antes que a ti. Padre, yo te pido que esta palabra del día de hoy, Señor, Padre, que llegue hasta las coyunturas, hasta partir el alma, Padre Celestial. Que puedan entender, amado Dios, que Dios solo eres tú, Señor. No hay otro, Padre mío. No necesitamos a nadie que interceda por nosotros, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias, mi amado Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.